A esta hora de la madrugada de este precioso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos un día más de vida. Espíritu Santo, permite que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, que transforme nuestra mente, que podamos vivirla, que toda atadura y todo velo mágico caiga con ella. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es el error religioso. Hoy las iglesias caminan con mucho error religioso. Las iglesias han sido contaminadas, han sido saturadas de error religioso. Y por ende, muchas no tienen la victoria que deberían tener. Por ende, muchas caminan todavía con muchas maldiciones. Y lo que muchos todavía no han podido entender, no han podido visualizar, no han podido discernir en el Espíritu, es que el juicio que Jesús viene a hacer, viene contra la iglesia. Aquí nosotros tenemos que salir de esa doctrina pagana, equivocada, diabólica, que nos dice que Él viene a llevarnos en una nube y nos vamos a ir. No. Él viene a llevar su verdadera iglesia, los que siguen los mandamientos de la ley de Dios, los que le creen a Él, los que saben que fueron justificados, salvados, sanados, restaurados, limpios de pecado y que por ende caminan ahora en la justicia de Dios, no en la justicia y la concupiscencia de sus corazones. Esa es la iglesia que Jesucristo viene a recoger. Los demás son religiosos y viven en un error, y esos quedarán aquí y serán sometidos a la furia de la bestia y a la furia que Dios va a desatar con los más de 200 millones de demonios que van a salir del fondo del abismo para atormentar a todo aquel que no viva la palabra de Dios. ¿Y por qué hay un error religioso en la iglesia de Jesucristo? Porque muchos padecen de tantas cosas que uno se pregunta, pero conocen la palabra, conocen que están en un error. ¿Por qué tienen todavía ese velo? Porque sencillamente Cristo no se les ha justificado, no se les ha revelado,
no se les ha enraizado en el corazón. Cada día vemos personas que mueren de gastritis o de cáncer en el estómago o úlceras y se les complican. Y entonces uno puede discernir en el espíritu que esa persona tiene una raíz de amargura, que esa persona vive con odios, que esa persona vive en adulterio, que esa persona vive con fornicaciones, que esa persona vive con tantas cosas demoníacas, y que es por la misma actitud de la persona, la cual tiene un corazón contaminado, un corazón que no recibe, un corazón que no puede caminar en la voluntad de Cristo. Y por ende Dios permite tantas cosas en ellas, porque viven en una vida que dicen ser hijos de Dios, que van a una iglesia, que se congregan en una iglesia, que dicen ser cristianos, que dicen ser apostólicos, que dicen ser otros romanos y nacieron en Colombia, que dicen ser creyentes de Dios, pero no obedecen la palabra del Señor por el mismo error religioso. Cuando nosotros leemos en la primera carta de Juan, capítulo 3, y leemos del versículo 1 al 8, mira lo que escribió Juan. Dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ojo con lo que viene aquí. Versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7 dice: hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí Juan, en la primera carta, cuando él está en Patmos, enseña y exhorta a la iglesia de Asia, y le dice, le da una referencia de quién es Cristo, de cómo se debe manifestar, de que nosotros, los redimidos por su sangre, cómo debemos vivir, cómo debemos estar delante de Él. Nosotros tenemos que saber que tenemos que salir de esa doctrina religiosa del diablo, porque ahí está metido el espíritu de error y pensamos llegar a Cristo con ese mismo error. Y Dios no nos va a recibir. Dios no va a escuchar nuestra oración si mantenemos ese espíritu religioso de error. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a infringir la ley que nos dejó el Padre y la que vino a confirmar Jesús. O Él no dijo en Mateo capítulo 5 versículo 17 que Él no venía a cambiar la ley, que Él la venía a hacer cumplir, que no pasaría ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpliera. Entonces, muchos ahora agarran la gracia de Cristo
que fue solamente la salvación nuestra, y la convierten en desgracia, porque infringen la ley, porque no le obedecen a Dios, porque les es duro orar, les es duro ayunar, y por ende viven de pecado en pecado, de aflicción en aflicción. Y muchos me dicen, pastor, usted me está acusando. Yo no te estoy acusando. Yo te estoy hablando de una palabra que está ahí para que te arrepientas y tengas salvación. La palabra de Dios dice que el Señor vino y que Él no quiere que ninguna alma se pierda, pero sí quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, para que tengamos paz, vida, salud, bienestar, provisión y seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma en Cristo Jesús. ¿Y por qué ese espíritu religioso todavía está en muchos? Por algo muy sencillo: la idolatría. Y aquí no voy a hablar de la idolatría de imágenes, no, voy a hablar de la idolatría que está en el corazón. Cuando nosotros, yo por lo menos, que vengo de una doctrina de error, una doctrina católica, demoníaca, y llego a la verdad de Cristo y comienzo a escudriñar las Escrituras y comienzo a leerme la Biblia en el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta el libro de los Hechos, y se me ha revelado Jesús realmente como Él quiere, y el Padre y el Espíritu Santo comienza a guiar. Entonces tú entiendes cómo está la gente del mundo, cómo están todos aquellos que no quieren recibir a Cristo en su corazón, sino que quieren decir y seguir en una religión pagana cristiana, porque ahí se soba el pecado. Aquí dijo Juan en el versículo 8 que el que practica el pecado es del diablo, porque y para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras de él. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando nosotros teníamos la unión de paz, que es un error en la Iglesia Católica, podíamos ver que el cura, el sacerdote, decía lo siguiente: cuando iba a presentar, después que presentaba el pedazo de pan y el vino, que decía que esa era la comunión, y eso no es ninguna comunión, es una mentira del diablo. La comunión, la palabra comunión quiere decir una unión común, de un espíritu, de un alma, de un llamado, de una guía, de un pensamiento. Y nosotros, para tener comunión con Cristo, no tenemos que meternos un pedazo de pan, no. Eso es una referencia de lo que Cristo hizo. La verdadera comunión es aquella en la que tú, a esta hora de la madrugada, te levantas y comienzas a hablar con el Espíritu de Dios, con el encargado y el designado a llevarte a toda verdad. Él te va a decir a través de sueños, a través de revelación o audiblemente cuál es la voluntad del Padre, para que tú la vivas hoy. Y en esa unión de paz, el sacerdote decía: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Y decían lo siguiente: no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Ojo, que no tuviera en cuenta los pecados. Por eso es que la doctrina católica es del diablo, porque tú puedes pecar, rezar y empatar, y te dicen que vas para el cielo. Y mentira, que tienes el cuerpo metido hasta el pescuezo en el infierno. Y decían: si no la fe de tu iglesia. ¿Cuál iglesia? Pregunto yo, ¿cuál iglesia? Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Claro que Él va a vivir y va a reinar por los siglos de los siglos, pero nosotros no vamos a reinar con Él. Y el llamado de la iglesia de hoy en día es para que reinemos con Él, juntamente con Él, y estemos parados con Él en los lugares celestiales. No en pecado. No en pecado. Y decían
La paz del Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. ¿Tú crees que tú en pecado, tú entras a una sinagoga de esas, escuchas un servicio, entras con el mismo problema y sales con el mismo problema? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Tú crees que ese espíritu de error va a permitir que tú llegues a la presencia de Dios? Dios no te va a escuchar. Y los sacerdotes, los curas saben eso. Mas, sin embargo, ellos siguen con su doctrina de error, enseñándole a la gente. ¿Sabes por qué es una doctrina de error? Porque sencillamente ellos no la viven. Y así como en los tiempos de Jesús, que les dijo, ustedes les ponen cargas pesadas a los fieles y ustedes no viven la misma ley. Ustedes son unos sepulcros blanqueados. Hoy en día siguen los mismos sepulcros blanqueados. Porque primero, el Espíritu de Cristo no se junta con paganos, mentirosos, idólatras, homosexuales, hijos del diablo. Jamás. Dios no comparte nunca la gloria de Él con la de los demonios. Nunca. Y la iglesia hoy en día ha venido con un espíritu de error del catolicismo y todavía creen que andando en Cristo pueden hacer lo que les dé la gana. Mentira del diablo. Yo como ministro tengo que vivir como Dios me ordena para poder ministrar. Yo como ministro tengo que sacar lo que le desagrada a Dios de mi casa y de mi vida. Si no, no puedo ser un ministro. ¿Que es duro? Duro, sí es duro, pero tengo que hacerlo. Porque mi llamado es agradarle a Él, no agradarle ni a mí mismo, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi mamá, a nadie. Yo tengo que agradarle a Él. Y tengo que ser radical con lo que Él es radical. Pero los hermanos sacerdotes, yo tengo amigos, yo tengo 3 amigos sacerdotes y de vez en cuando hablo con ellos. 2 son unas locas, perdidas, cada una tiene su marido, su compañero sexual. Y el otro, Albertico tiene un hijo con una muchacha en Cali. Y nadie lo sabe, no he querido decirle a nadie. No les voy a decir el apellido, que no les pongo un problema más adelante. Y yo le he dicho a ellos, yo le dije, mira, tú y tú te tienen que arrepentir de esa vuelta, porque ustedes van para el infierno. A ti Dios te va a poner un SIDA y a ti te van a pegar unos tiros juntos con el marido que tienes, punto. Eso me lo revela el Espíritu de Dios, la última vez que nos sentamos. Y a mi amigo Albertico le dije, ve, Albertico, tú sencillamente cásate con esa muchacha y no tengas a tu hijo bastardo. Dale el apellido y cásate con ella. No, pero me sacan de la iglesia. Y yo, papi, si te sacan de la iglesia, favor que te hacen. Pues ustedes saben muy bien que es una doctrina diabólica, porque tú y tú se echan las cartas, prenden velas de colores para saber qué está haciendo el otro y cuál es el hermano, la hermana, o qué está haciendo la bruja de la esquina. Eso es brujería, compadre, y ustedes lo saben. Y ustedes saben que eso no le agrada a Dios. Además, ustedes están en desorden en su vida. Y lo que le ministran a este par de locas que están aquí es locura, desorden sexual a todo el que ellos tocan. Y ellos nunca me refutan. Digo, no, ustedes refútenme a través de la palabra. A ver si les estoy hablando mentira. Porque ustedes viven en un error. Viven con un espíritu religioso y llevan toda la gente, las personas que van donde ustedes en error. Porque cuando yo voy a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, y leo del versículo 1 al 5, me dice, palabra fiel si alguno anhela obispado o sacerdocio. Es buena obra la que desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer. Le dije a Albertico, si ves que tienes que casarte, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sucesión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Porque nosotros, los que predicamos el Evangelio de Jesucristo, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que ser testimonio y carta leída ante Dios. Los que no sean testimonio y carta leída, no pierdan su tiempo. Si no se quieren arrepentir, hermanito, para el infierno, para allá vas, no te espera otra cosa. Tú y yo tenemos que arrepentirnos para poder ser ministros del Evangelio. Si no, no somos ministros sino del diablo. Y tenemos que salir de ese error religioso en el cual mucha iglesia cristiana está. Porque ¿sabes qué dice Deuteronomio en el capítulo 18 del versículo 10 al 12? Dice, no seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíleo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Pero ustedes sí agarran a la gente, como les decía yo a mis amigos, ustedes sí agarran a la gente y les hacen misas a las almas del purgatorio, cuando ya ustedes saben muy bien que están en el infierno. El purgatorio no existe. En ninguna parte de la Biblia está el purgatorio, eso lo inventaron ustedes para sacarle plata a la gente. Dejen de ser ladrones. Arrepiéntanse más bien, hermano, y buscan al Cristo de la gloria para que tengan salvación. Porque como decía el profeta Diomedes Díaz, no es nada lo que uno se muera, sino el tiempo que dura muerto. Y yo procuro todos los días conservar mi salvación. Y lo mismo tienen que hacer ustedes. Lo mismo tiene que hacer todo aquel que escuche esta palabra. Y salir de ese espíritu de error. Dice el versículo 12 de Deuteronomio 18, dice, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Ojo, es abominación. Él nos condena cuando nosotros practicamos esas cosas. Cuando tú agarras una fotico y le prendes una vela a tu hijo, a tu hija, o a tu nieto, a tu sobrino, para que el divino niño, San Pedro, San Lucas, la Virgen María, Guadalupe, cualquiera de esos demonios, le ayude. Dios abomina eso. O que vivas con agüero. Como muchos que en diciembre cogen arroz, cogen café, cogen un poco de cosas y ensucian la casa. Y es que cristianos. Y viven con agüero. Otros compran la lotería. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿En qué estamos caminando? Y a los dos amigos, a los que tienen desviaciones sexuales, no les voy a dar muy duro, para no tratarlos como se merecen, pero a los que tienen desviaciones sexuales les dije, ustedes saben que ustedes están en injusticia por ese error religioso que tienen. Yo quiero algún día que venga el Señor, nos podamos encontrar todos allá con Él en el cielo. Pero una vida de verdad, no es la mentira que ustedes están. Porque ¿saben qué dice 1 Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 12? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredáis el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, para aquellos que son así como medio rarones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, para que sepan que no se pueden acostar con otro hombre, porque todo homosexual va para el infierno. Y así Dios los ame, Cristo los va a condenar. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y como ya fuimos salvados por Cristo, dice el versículo 11, y esto eres alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y dice Pablo en el 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Y por qué la iglesia se deja dominar de ellas? ¿Por qué la iglesia se deja dominar de la carne? ¿Por qué la iglesia hoy en día trajo esa doctrina, ese error religioso al cuerpo de Cristo? Porque todavía
muchos no han sacado de su corazón ese espíritu y esa atadura. Porque muchos anhelan en su corazón seguir pecando, seguir fornicando, seguir adulterando, seguir en pecado de los ojos, en avaricias, en ataduras que no convienen. Y la mayoría de esos delitos vienen por ataduras sexuales de la antigua naturaleza. Por eso es que los religiosos, los hermanos sacerdotes católicos, deben vivir casados. Porque si no, van a seguir en esa doctrina diabólica y religiosa. Porque ahí consultan a los muertos. Porque ahí se les hace novenas, rezos a los que mueren. Y eso a Dios no le agrada. Nada tiene que ver un muerto debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 9. Todo se le ha olvidado, todo se le... Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que vivir recordando un muerto? ¿Por qué tenemos que vivir consultándole? No, se me apareció mi mamá que ya falleció, o mi papá que ya falleció en un sueño. Es un demonio que te está visitando, un espíritu de muerte. Tú tienes que reprenderlo. Mira lo que dice. Lo que Dios hace con todos aquellos que no obedecen su palabra, que conocen sus mandamientos, pero que se dejan llevar por las pasiones desordenadas de la carne. El mismo Dios hace que vayan a condenación. Es el mismo Dios, no es el diablo. Es el mismo Dios, porque nosotros a veces somos tan tercos y tan porfiados que le volamos el bloque al Señor. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y leemos del versículo 24 al 28, antes de que le mocharan la cabeza a Pablo, él le escribió esta carta a la iglesia judía que estaba en Roma, que ya estaba contaminada con estas actitudes. Mira lo que escribió. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está hablando de los que tienen desviaciones sexuales, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, aquí viene lo bueno, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen. Tremendo. Por un espíritu de error. Conozco hermanos que han llegado a Cristo y le dice, y me consultan, pastor, ¿cómo salgo de este problema que tengo? Yo, hermano, métete en ayuno. Y si tienes una mocita, tienes que dejarla. Pero pastor, pero es que ya yo me separé de la mujer. Y yo, mi hermano, te toca quedarte solito, papá. Y no te puedes masturbar pensando en ella. Tienes que ayunar para que salgas de esa carnalidad. En la montaña de oración que tenemos, cuando llegan los homosexuales que quieren ser libres, que llegan con VIH, los metemos en 40 días de oración y ayuno. Y solamente se les da un vasito de agua al mediodía. Y muchos llegan y dicen, no, yo me voy porque aquí me voy a morir. Y de igual manera tienes SIDA, tienes VIH, ya estás en etapa terminal, ya te mutó, ya te vas a morir de todas maneras. Si quieres, vienes, te arrepientes y te sometes al proceso. Y Dios te puede hacer libre. Si no, te puedes morir, te vas con tus demonios para el infierno. Eso no es problema mío, es problema tuyo con Dios. Porque nosotros no queremos pagar el precio. Nosotros tenemos el precio, tenemos la salvación que fue gratis, pero no queremos crucificar nuestra carne.
queremos seguir, llegar a Cristo y pensando que Dios nos va a recibir con nuestro pecado y nuestra inmundicia. Y eso es una mentira del diablo. Eso es un error religioso que ha venido desde el paganismo católico demoníaco de Roma y se ha establecido hoy en día en la iglesia, porque ha tocado las raíces profundas de la iglesia. Yo conozco pastores que están en el infierno hoy en día por fornicarios, por idólatras, por hechiceros, por avaros, porque vinieron con el mismo espíritu de error religioso a los pies de Cristo. Y nosotros de Dios no nos podemos burlar, porque Él no puede ser burlado. Por eso, Jesús dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 5, del versículo 44 al 47, dijo: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de que viene de Dios? Está hablando de Él mismo, Cristo, el Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay ya quien los acuse, Moisés, a quien tenéis, en quien ustedes tienen vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerás a mí? Él le estaba diciendo a su pueblo, al pueblo judío, porque ellos no creían en él. Y Moisés escribió: Dios levantará, en el libro de Éxodo dijo: Dios levantará de entre de vosotros uno que les hablará la verdad, como yo se las estoy hablando. Y el espíritu religioso es aquel que te acusa, que te dice que tienes que hacer algo, porque tú vas para donde el Señor, y ellos no cumplen la misma ley que ellos predican. Eso hace el espíritu religioso de error. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Qué error religioso trajiste a los pies de Cristo que no quieres crucificar? Sigues en las concupiscencias de tus corazones. Sigues con perversiones sexuales. Sigues con idolatría, con hechicería, con avaricia. Sigues con odio. Nunca vas a ver la paz. La paz que te dicen los sacerdotes, los curas, que mi paz os dejo, mi paz os doy, y que te dicen que no tenga en cuenta tus pecados. Hombre, léete el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, a ver si el Señor no dice ahí que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Sal del espíritu de error religioso para que puedas vivir una vida plena en Cristo Jesús y no pierdas tu salvación. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te doy gracias. Amado Rey, Dios y Señor y Salvador del mundo, muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por el aire que respiro en esta nueva madrugada. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos a salir de todo error religioso, Señor, de todo error pagano, de todo aquello que nos confunde, de todo aquello que traemos en nuestros corazones desde la antigua naturaleza, Señor, y que pensamos y que nos hace creer que con esa contaminación podemos llegar a tu presencia. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo para que pueda entender cuál es tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, para que seamos transformados en nuestra mente, para que podamos vivir tu palabra, Señor, para que podamos ser justos, Señor, y vivir en tu justicia, no en nuestra justicia, Dios de gloria. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas
un excelente día. Y que el Dios de los cielos y su Santo Espíritu te bendigan en el nombre de Jesús. Sal del espíritu religioso para que tengas un día de rompimiento y de bendición. Dios te bendiga.